Hey, antes que nada, muchas gracias por los más de 500 suscriptores. Ya deben saber de mi gran fanatismo al antiguo universo expandido de Star Wars, digo, no por nada este canal trata de eso, pero casi nunca les hablo de mis historias favoritas, y mucho menos del por qué me gustan, siendo esta la razón más que nada de por qué hago este video, además, para recordar viejas historias, si es que lo quieres ver así. Quizás en el futuro haga más vídeos de este estilo, como de novelas, videojuegos, o personajes, dependerá si es que les interesa. Antes de iniciar el top, quiero dejar en claro algunas cosillas. Primero, esto es mi opinión, por lo cual, si no concuerdas con los puestos, puedes poner el tuyo en los comentarios. Segundo, adaptaciones de películas, novelas, o videojuegos a cómic no serán incluidas, ya que al final del día, son adaptaciones, y solo buscar incluir historias originarias de cómics. Tercero, solo incluiré una historia de una serie que conste de muchas historias en sí, dígase el caso de Republic, Empire, o Tales. Y bueno, sin más que decir, iniciemos. En 2002 saldría el tan controversial episodio 2, que de las 3 precuelas, no fue la que tuvo el mejor trato con el pasar del tiempo. Aún así, nos dejó cosas buenas, grandes escenas de acción como la persecución de Samu y Cell, conceptos y planetas interesante, y claro, lo que le da título a la cinta, los clones, los cuales se crearon a base del ADN del cazarrecompensas Jango Fett, el cual fue un personaje que estaba rodeado de preguntas en ese entonces, pero en ese mismo año llegaría la miniserie de 4 números de Jango Fett, Open Season, o en su traducción, temporada de caza. La historia trata sobre el pasado de Jango Fett, siendo contado por el Conde Dooku, a base de lo que descubre en el transcurso de la historia. Estos cómics nos cuentan varios datos importantes del personaje de Jango en Legends, mostrándonos el cómo y por qué se unió a los Mandalorianos, el cómo se convirtió en el nuevo Mandalor, su primer encuentro con Dooku, el cómo consiguió su armadura, y el cómo se convirtió en el molde del ejército clon. Además de sumarnos cosas interesantes al lore, como el contexto de la guerra civil mandaloriana, o el mero hecho de que Jango Fett tuviese un mentor al que consideraba un padre, siendo cosas que destacan, y bastante. A diferencia de otras historias que solo existen para llenar a personajes o sucesos que las propias películas no se molestan en mostrar o explicar, temporada de caza se encarga en profundizar en Jango, profundizar sus motivaciones que lo llevaron a estar como esta, haciendo que de verdad estos cómics destaquen a comparación de otros. Si te gusta el personaje de Jango, o los mandalorianos en sí, estos cómics son para ti. Puesto 10, Jango Fett, temporada de caza. El General Grievous, el cyborg asesino de Jedi por excelencia, un personaje amenazante, con un gran diseño, y uno de los conceptos más geniales de todo Star Wars, una completa máquina de matar que todos los fans de Star Wars amamos. Y sí, eso solo hablando de la versión de Clone Wars del 2003. Hay que ser realistas, el Grievous de episodio 3 es un personaje casi olvidable, y el de The Clone Wars del 2008 ni se diga, ahí es simplemente lamentable. Pero Clone Wars de Tartakovsky no sería la única en mostrarnos una faceta temible del personaje, novelas como El laberinto del mal, o hasta revistas de ese entonces nos mostraban lo imparable que era Grievous, pero un cómic que ejemplifica perfectamente lo que es Grievous en Legends, son los cómics simplemente llamados General Grievous. La historia trata sobre el Padawan Flynn Tibo, que luego de perder a su maestro a manos del cyborg, decide idear un plan para acabar con el general droide de una vez por todas, aun si esto implica mandar al carajo al Consejo Jedi. Por cierto, estos cómics nos muestran lo bien incompetentes que llegaban a ser los del Consejo. Al plan de Flynn se le sumarían otros 2 Jedis, pero algo que no saldría previsto es que Grievous tenía secuestrados a jóvenes Padawans, y quería convertirlos en cyborgs como él, pero sensibles a la fuerza. Creo que el simple hecho de que Grievous quiera experimentar con niños nos deja en claro de lo que era capaz en Legends. La historia nos muestra lo fácil que es para Grievous matar Jedis, y el cómo varios de estos le tienen miedo, algo que es bastante contrario a lo que nos muestra episodio 3 y The Clone Wars.
Si bien los Jedi que nos acompañan en esta historia son sumamente olvidables, el mero hecho de mostrarnos todo lo que hacía destacar al Grievous de Tartakovsky es algo que la hace una de mis historias favoritas. Me gusta más que Temporada de Caza, ya que bueno, a diferencia de Jango, Grievous es un personaje muy maltratado en la actualidad, y al final me muestra que Clone Wars del 2003 no es la única obra en donde vemos a Grievous como una completa máquina de matar. Puesto 9, General Grievous. Como la gran mayoría, esperaba una historia con los personajes del videojuego, o una mera adaptación. Al final, obtuvimos algo diferente, y a su vez, una gran historia. Caballeros de la Antigua República, o simplemente abreviada KOTOR, es una serie de cómics que nos presenta a Zane Carrick, un padawan bastante inexperto que es inculpado por sus propios maestros del asesinato de sus compañeros padawans, un crimen que estos mismos cometieron. En el transcurso de la historia lo acompañarán más personajes, como el estafador Marnie Erogriff, la arcaniana no pura Yarael, o hasta el mismísimo Darth Malak antes de caer al lado oscuro, siendo de los pocos personajes del videojuego en tener un rol más o menos importante en la historia. Estos cómics fácilmente te atrapan con su mera premisa, una premisa que es una más cruda que de lo que nos tiene acostumbrado la saga, logra presentarnos muy buenos personajes y buenas interacciones entre ellos, haciendo que fácilmente te encariñes con ellos, y fácilmente tienen momentos que son de mis favoritos de la saga en general. Creo que si se pudiese adaptar una serie de cómics de Star Wars a una serie, dígase animada o de acción real, esta sería la mejor opción. Ahora bien, sé que esta serie de cómics es la favorita de muchos, pero tengo algunas razones de por qué la puse en un puesto algo bajo. El mayor problema que tengo es como su historia se alargó innecesariamente, pienso como la mayoría que estos cómics pudieron acabar fácilmente en el número 35, y aun si ya nos dejaban en claro que habían aún subtramas por desenvolverse, la verdad, no fue tan entretenido pasar por ellas, y todo para entregarnos un giro de trama, que a mi gusto, es bastante chapucero. Sí, hay cosas interesantes que nos dejaron los números posteriores al 35, como mostrarnos el cómo Revan consiguió su icónica máscara, pero aún así no son cosas que hacen que mejoren por completo lo que vino después de la historia de Zane en los primeros 35 números. Y una pequeña cosa que quiero mencionar es el dibujo, al ser una serie tan larga es lógico que participen varios artistas, y la gran mayoría hace muy bien su trabajo, pero a veces se siente bien raro pasar por un estilo casi realista a uno caricaturesco. No es algo malo, pero lo quería mencionar. Aún con todo esto que dije, no quita el valor que tiene esta serie de cómics en el antiguo canon, y es una historia la cual recomiendo si quieres iniciar con los cómics de Star Wars de Dark Horse. Y por cierto, no es necesario jugarte el videojuego, ya que tiene hasta una guía explicándote todo el contexto de la época y de los personajes. Puesto 8, Caballeros de la Antigua República. Ya habían varias historias que nos mostraban lo ocurrido en la saga miles de años antes de las películas, como la anteriormente mencionada KOTOR, pero hubo un cómic que quiso ir más allá, mostrándonos el origen de los mismísimos Jedis. Dawn of the Jedi, o El Amanecer de los Jedis en español, fue uno de los últimos cómics que salieron en los últimos años del universo expandido, años en donde ya se había explorado muchísimo lo que ocurrió en las diversas épocas de la saga, por lo cual hacer una historia contándonos los orígenes de uno de los conceptos más populares, fue una idea bastante interesante que llamaría la atención a cualquier fan, haciendo a esta la historia más antigua cronológicamente en el universo expandido, ocurriendo más de 20.000 años antes de la batalla de Yavin. Estos cómics se dividieron en 3 arcos: Tormenta de Fuerza, El Prisionero de Bogan, y La Guerra de la Fuerza. La historia trata sobre 3 jóvenes Jedi, Shae Koda, Sek Nosrat y Tasa Rio, los cuales se encuentran con el sabueso de fuerza Xesh, el cual fue enviado por sus amos Rakata a investigar el planeta de los Jedi, Titan. En el transcurso de la historia se unirán más personajes, y algo a destacar es que cada uno está bien caracterizado, pero admitamos que la mayoría nos desencantamos por Xesh, el personaje más explorado en toda la historia, el cual vivió como un esclavo del lado oscuro y de los Rakata, y al ser enviado a Titan experimenta aspectos que había perdido, logra tener sentimientos y vínculos con otros personajes, en especial con Shae Koda, lo cual lo hace uno de mis personajes favoritos en Legends. Además que está bien macizo.
Y sí, sé que hay bastantes preguntas por responder para los que no saben de esta historia, como el que es un sabueso de fuerza, el cómo funcionaba el dogma de los Jedi en esa era, el que son los Rakata, y mucho, mucho más. Pero al igual que los cómics de KOTOR, hay una guía que te explica todo lo necesario de esta era y sus personajes, pero no crean que las historias no te explican por sí solas lo que ocurre, de hecho, hacen un buen trabajo en eso, aunque eso sí, las guías aportan uno que otro dato interesante y expanden otros conceptos. Aunque algo que sí voy a destacar, es el cómo los Jedi no tenían una idea muy clara del equilibrio, si te pasabas mucho a la luz o a la oscuridad, te enviaban a una de las dos lunas que tenía su planeta. La idea de ver a unos desequilibrados Jedi y encontrar su equilibrio hubiera sido una maravilla, y eso se tenía planeado, pero bueno, ¿recuerdan cuando dije que este fue de los últimos cómics del antiguo universo expandido? Creo que ya se darán una idea de qué ocurrió. Resulta que con el inminente fin del universo expandido, varios autores tuvieron que darles finales abruptos a sus obras, o en casos peores, dejarlas inconclusas. En el caso de El amanecer de los Jedi, el tercer arco tuvo que dar un time skip para pasar a la guerra de los Jedi contra los Rakata, y a su vez tener un final medio abrupto, por lo cual nos quedamos con ganas de ver cómo los Jedi conseguían ese equilibrio. No creo que esto sea algo que arruinase a la obra, ya que este arco siguió manteniéndose bien, además era algo justificable y comprensible. Fue una de las mejores historias para acabar con todo este ciclo de la saga, lástima que no pudo tener ese final que tanto merecía. Puesto 7, El amanecer de los Jedi. La gente suele tener una mala imagen del imperio, ya que en la gran mayoría de materiales audiovisuales son simples malos incompetentes que no tienen una motivación de estar donde están, y solo sirven para puro morirse. Me alegra saber que esto cambió un poco con Andor y otras obras que han salido recientemente, pero el imperio brilló en una serie de cómics del antiguo universo expandido, la cual se llamaba simplemente Imperio. Al ser una serie que se conforma de varias historias en sí, solo voy a elegir una, y será la llamada Hasta el último hombre, la cual consta de 3 números, del 16 hasta el 18 para ser exacto. La historia trata sobre el teniente Jamek Sumber, y el cómo el batallón del cual forma parte fue atacado por una raza algo primitiva, llamada Amanin, los cuales los superaban bastante en número. Como dato, Sumber es el amigo de Luke el cual menciona en su conversación con el tío Owen en episodio 4, solo que este era apodado Tank, porque así lo llamaban sus amigos. Pero es todo un año. Solo por otra estación. Es lo que dijiste cuando se fueron Biggs y Tank. En esta historia vemos una cara diferente de los imperiales, la cual vemos reflejada en Sumber, alguien quien de verdad estaba comprometido con el imperio, porque él creía que de verdad podían hacer un cambio, hasta incluso cuando se le rechazó para ser piloto imperial, decidió no abandonarlos y volverse teniente, más aún, apoyaba a sus soldados, demostrándonos que aun si es un imperial, Sumber no era una mala persona. También nos muestran varios superiores incompetentes y que no creían en la causa del imperio como lo hacía Sumber, haciendo que estos tomen varias malas decisiones que costó la vida de varias de sus tropas a manos de los Amanin. Supongo que es una explicación de por qué el imperio no duró mucho que digamos. Aún con todas las malas decisiones de estos incompetentes, Sumber seguiría luchando con un gran coraje, costase lo que costase. Es una historia bastante entretenida, y si te gustó el trato del Imperio en Andor, te recomiendo no solo esta historia, sino toda la serie de cómics de Imperio, de verdad que les dio bastante mejor papel al Imperio, en vez de solo mostrarlos como unos simples malos malosos. Puesto 6, Hasta el último hombre, de Star Wars Imperio. La serie de cómics de Star Wars República, o en sus inicios simplemente llamada Star Wars, se dedicaría a contarnos varias historias ocurridas en la era de las precuelas, donde la calidad en sus primeros números variaba, podían entregarnos historias excelentes, o completos somníferos. Cuando de verdad empezó a brillar fue cuando empezaron a contar historias dedicadas a la guerra de los clones desde el número 49, para así sumergir a más gente al proyecto multimedia de las guerras clon. Las historias presentadas fueron posiblemente las más crudas a base de la guerra de los clones, y la gran mayoría son bastante buenas, pero no me fue difícil elegir una de estas historias para este puesto, ya que este lo ocupa mi batalla favorita en todo Star Wars en general, la batalla de Yavin.
Presentada en los números 55 al 58, esta historia nos muestra a la población del planeta Yavin completamente dividida. Por un lado están los que apoyan a los separatistas, y por otro lado están los que apoyan a la República, todo para que uno de estos pueda tener el control del planeta. La República enviaría a sus Jedis de siempre, al Mata Padawans, y al Don Terreno Alto a esta violenta batalla. Como dije antes, las guerras clon de los cómics de Dark Horse siempre destacaron por ser más crudas y oscuras, y esta historia no es la excepción, presentándonos una cara más realista de la guerra, donde muchos Jedis mueren en la batalla, una batalla que duró días enteros. Ves como los que apoyan a los separatistas tienen hasta sus razones de estar en contra de la República, y esto es algo que me encanta, porque al igual que Imperio, nos muestra la otra cara de la moneda, nos muestran que los enemigos a vencer tienen sus razones de hacer lo que hacen, y no solo son unos simples villanos de la semana, y a su vez, nos muestra cómo la República no es tan buena como pensábamos, y esto era algo que se expandió más en otros cómics que vinieron después. El final de esta historia te dejará con un sabor amargo, porque presencias una de las derrotas más grandes de la República, y también, ves a un Anakin devastado, por todas las cosas atroces que pasaron en esta batalla, y por haber fracasado. De las mejores batallas en la saga, y de las mejores historias que tiene que ofrecer Legends, sin duda alguna. Puesto 5, la batalla de Yavin, de Star Wars República. Con más de 30 años de existencia, el universo expandido abarcó distintas épocas, varias de estas ocurriendo bastantes años antes y después de las películas. A más de 100 años después de episodio 4 transcurre la serie de cómics que entra en este top, la tan querida Star Wars Legado. A este punto una nueva orden Sith liderada por Darth Krayt ha acabado con la gran mayoría de Jedis, siendo uno de los pocos sobrevivientes el descendiente drogadicto de Luke Skywalker, Cade Skywalker. Legado es el conflicto final en todo el universo de Star Wars, donde vemos regresar a varios personajes de series de cómics anteriores, y hasta a personajes de las propias películas, donde varios eventos ocurridos en otras obras, como la guerra Yuuzhan Vong, tienen sus repercusiones, aun si son pequeñas. Legado también nos presenta a personajes bastante bien caracterizados, como el propio Cade, el cual es fácilmente mi Skywalker favorito, un personaje bastante carismático, que quiere dejar de lado todo lo relacionado a los Jedis, convirtiéndose en un cazarrecompensas, y hasta se droga para adormecer sus poderes de la fuerza. Obviamente con los sucesos que ocurren en el transcurso de la historia, Cade tiene que dejar eso atrás para enfrentarse a este conflicto enorme. Tampoco podemos olvidarnos del villano de esta historia, Darth Krayt, es básicamente el jefe final en todo el universo de Star Wars, teniendo ecos de otros villanos y conflictos de la saga en su personaje, además se vuelve mucho mejor cuando descubres su verdadera identidad, alguien que estuvo ahí en otra serie de cómic popular, pero no diré quién es para los que no leyeron, ya que sería el tremendo spoiler. Supongo que si pudiese sacarle algo malo sería un problema similar al de KOTOR, y es que no merecía una cantidad enorme de números para contar cosas que no valen mucho la pena, pero acá son un poquito más interesantes. Y también diría el hecho de tener algunas cosas bastante estúpidas. Legado ya se ha convertido en un clásico moderno del universo expandido, y vale la pena totalmente leerlo. Puesto 4, Legado. Darth Vader fue uno de los personajes que más contó con series de cómics propias, y cómo no poseerlas, si es el villano más popular del cine, pero una que sin duda se hacía destacar, era la miniserie de 5 números de Darth Vader, y la prisión fantasma. La historia trata sobre un atentado contra el emperador, lo cual lo deja en un estado demasiado débil, así que será trabajo de Darth Vader, del teniente Laurita Tom, y de Moff Kratza encontrar una prisión secreta donde los Jedis encerraban a criminales de la República, para así poder curar al emperador y a su vez, formar un ejército para acabar con el responsable de este atentado y los que lo siguen. Esta historia en sí no está protagonizada por Vader, vemos todo desde los ojos del desfigurado Laurita Tom, alguien que al inicio posee un temor a Vader, pero esto se convierte poco a poco en una gran admiración, haciendo cosas terribles solo para ganarse algo de su respeto. Esta historia se dedica más a presentarnos la figura que Vader forjó a base del miedo que impone, en especial a los imperiales, presentándonos a su vez por qué Vader es lo que es para el público en general.
Algo que también quiero destacar es el dibujo de Agustín Alessio, el cual destaca en partes sombrías y en escenas de acción. Sin duda esta historia no sería lo mismo sin este arte. Una historia oscura y misteriosa que nos muestra perfectamente el cómo era Vader para sus imperiales, muy recomendada. Puesto 3, Darth Vader y la prisión fantasma. En los 90 apareció Tales of the Jedi, una de las primeras historias en presentarnos hechos que ocurrieron bastantes años antes de las películas, algo bastante llamativo en su tiempo, ya que eran años en donde solo se podían explorar cosas de la era de la rebelión y de la Nueva República, y estaba prohibido explorar los años en que ocurrirían las precuelas, por obvias razones. Tales of the Jedi inició con las subseries de Ulic Qel-Droma y la Guerra de Bestias de Onderon, y la saga de Nomison Rider, las cuales estaban hechas más que nada para presentarnos a los personajes que nos acompañan en esta historia. A esta la seguiría la subserie de la Insurrección de Fridon Nad, la cual estaba hecha para unir a los personajes de las dos subseries anteriores. Se podría decir que estas tres subseries eran más un preludio a la verdadera historia, una historia más profunda y oscura. Las subseries de Señores Oscuros de los Sith y de la Guerra Sith entran a este puesto, ya que al ser Tales of the Jedi una serie de cómics conformada por varias subseries, no todas poseen el mismo nivel de calidad, y varias son bastante distintas entre sí. Señores Oscuros de los Sith nos presenta la caída al lado oscuro de los Jedi Ulic Qel-Droma y Exar Kun, mientras uno quería detener un conflicto, el otro solo quería más poder. Ambos se convertirían en señores oscuros de los Sith, siendo Exar el maestro, y Ulic el aprendiz. No me quiero detener mucho explicando la historia, porque esta tiene más detalles, mucho más tomando las subseries anteriores, por lo cual si eres de esos que no la leyeron, te la recomiendo hacerlo ahora ya. Al final, Ulic Qel-Droma aprendería por las malas de su decisión de tomar la oscuridad, mientras que Exar alcanzaría el poder que deseaba, pero con eso, también adquiere soledad, una soledad que duró miles y miles de años. Ambas subseries son de las más profundas y mejor escritas que tiene la serie de Tales of the Jedi, con personajes bastante bien caracterizados, cada uno con sus propios conflictos, además que Exar Kun es tremendo personaje. Si el final de la batalla de Yavin ya es amargo, este lo es más, sabiendo cómo terminaron nuestros señores oscuros, aunque eso sí, este no sería el final definitivo para ninguno de los dos. Quizás lo peor de esta serie es el dibujo, le muestras esto a alguien que no sabe nada de cómics de Star Wars, y si no fuera por los sables de luz, te dice que es Conan el Bárbaro o Calabozos y Dragones, o yo que sé. Supongo que en esos tiempos no invertían mucho en los cómics de Star Wars, pero se la podían ingeniar mejor. En sí leerte todo Tales of the Jedi es un viaje, con personajes bastante entrañables y carismáticos, de historias inolvidables que cambiaron el lore del universo expandido para siempre, y a su vez, plasmó una idea de cómo sería una historia de Star Wars miles de años antes, un concepto que varios autores seguirían usando con el paso del tiempo, solo que claro, a su manera. Por cierto, aún me pregunto por qué chucha usaron el mismo nombre de estos cómics para esa serie animada que salió el año pasado. Puesto 2, Tales of the Jedi, Señores Oscuros de los Sith y la Guerra Sith. ...2006 fue el mejor año para los cómics de Star Wars, con las precuelas ya totalmente concluidas, se le había abierto a los escritores un nuevo acontecimiento el cual aprovechar, la tan brutal Orden 66. Hoy en día este suceso está más quemado que Anakin en Mustafar, donde pareciera que la gran mayoría de obras actuales tienen que incluir mínimo una escena sobre esto, pero en su momento, fue algo alucinante, y ofreció la historia más cruda que Star Wars alguna vez presentó. Tiempos Oscuros fue una secuela de los números de Así a lo desconocido de Star Wars República, donde nos presentaban a Dash Yenir y a Cayo Dorra, cada uno teniendo su diferente decisión con la caída de la República, mientras Cayo Dorra decidió dejar totalmente en el olvido su vida como Jedi, Dash Yenir decidió seguir luchando, ayudando a la especie de los nosaurianos. Tiempos Oscuros se ubica en casi al final de una batalla del pequeño grupo de nosaurianos comandada por Dash Yenir, luchando por sobrevivir de las garras del Imperio. En el transcurso de la historia conocerá a la tripulación de Rujumele, y tendrá que encontrar a la hija y esposa de su amigo nosauriano, Poe Mogre en Bark.
Esta historia se divide en muchas más subseries, donde en algunas ni siquiera la protagoniza Yenir, sino otro Jedi que quizás conozcas por su muy breve aparición en Clone Wars del 2003, el maestro Jedi Krut, mostrándonos lo que hacían estos individuos por sobrevivir, y a su vez, mostrándonos la crueldad que había en esos tiempos. Y fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república. Antes de los días oscuros. Antes del imperio. Oscuridad, esclavitud, la avaricia, el horror y honor de lo que es estar en una guerra. Este cómic nos muestra todo eso sin sentirse fuera de lugar, dejándonos momentos impactantes, y hacer que sintamos que nuestros protagonistas corren peligro, y que en cualquier momento, uno de ellos pueda morir, lo cual de hecho, pasa con algunos. Los personajes igual son un punto fuerte de la obra, varios como Dash y Yenir Obomo cuentan con un gran desarrollo, que con lo que transcurre en la historia, algunos tendrán más razones de hacer lo que hacen, y otros perderán el sentido de su vida. Acompañado además un gran dibujo, Tiempos Oscuros se vuelve una de las mejores historias de todo Star Wars, recomendada si quieres ver una faceta más oscura de la saga. Eso sí, obviamente no es perfecta, ya que posee cosas que simplemente no se pueden omitir. Primero sería que no posee ningún villano interesante, tendrán uno que otro momento pero la mayoría de estos solo sirven para morirse. Y sí, sé que también está Vader, que si bien tiene momentazos, siento que se pudo haber hecho más con él. Y segundo, su final, que para una historia de ese calibre, merecía un final muchísimo mejor, pero igual, lo entiendo, porque en esos años eran los últimos del universo expandido, y tuvo que tener un final abrupto. Este fue el primer cómic del antiguo canon que leí, y a su vez, me hizo adentrarme más a este mundo, que está repleto de grandes historias, y varias superan a lo visto en medios audiovisuales. No necesitan ser canon ni populares para ser excelentes, porque al final formaron parte de una era de Star Wars, una era donde la libertad creativa abundaba, que si bien no estaba adentro ni en sus inicios, y ni en su mejor época, serán historias que se quedarán en mi cabeza y en la de varios por mucho, mucho tiempo. Puesto 1, Tiempos Oscuros. Perdón por estar tanto tiempo muerto, y sé que pude haber sacado bastante contenido, pero quería tomarme un descanso, y he estado últimamente muy ocupado, y a su vez, el tiempo libre que tenía lo usaba en otras cosas. Siempre lo digo, YouTube no es una prioridad para mí, pero me alegra que últimamente más gente llega al canal y disfrute del contenido del mismo, eso es algo que siempre me saca una sonrisa. En un comentario fijado dejaré algunas opciones para poder leer estos cómics, ya que conseguirlos en físico no es nada sencillo, y tampoco tan barato. Pueden dejar sus cómics favoritos en los comentarios, y si les gustó el video, dejen su like, y si son nuevos, suscríbanse para más contenido de Star Wars Legends. Yo soy ArcTrooper77, y que flojera verme la serie de Ahsoka. Bye bye.